Este es el arte que habla de los sueños ocultos, de los deseos más escondidos y de los miedos más profundos. Es un movimiento artístico que se adentra en el subconsciente del artista para mostrarte a ti y a él mismo su mente en su estado más natural, para mostrar ese lado irracional, que no tiene modales ni reglas sociales, que no entiende de razón o de coherencia. Y es un arte que es completamente subjetivo a cada artista y a cada persona que lo está viendo. Este, amigos míos, es el arte surrealista. Te quiero hablar un poquito de este movimiento artístico que se adentra en el subconsciente del artista, creando obras que al principio no parecen tener mucho sentido, pero cuando empiezas a adentrarte más y más, descubres que te quieren hablar de temas súper chulos, como temas filosóficos, de sus miedos, de sus deseos, y también quieren que tú te cuestiones el mundo que te rodea. Puede parecer un poco complicado, pero no te preocupes. Yo te lo explicaré todo desde el principio, para que al final del vídeo entiendas el movimiento surrealista y todas sus obras a la perfección. Contaré cómo y por qué surge el movimiento, veremos el grupo de los surrealistas y por qué son muy sectarios, y al final te explicaré algunas de las obras más conocidas que seguro has visto pero no sabías su significado, su iconografía y sus interpretaciones, y también te hablaré de cómo ha influenciado el movimiento surrealista a obras actuales, como pueden ser en los videojuegos, en videoclips, en series, en películas, de todo. Así que vamos a ello. Estamos en 1924 en París, hace justo unos 100 años. Ahora mismo es uno de los momentos más álgidos de esta ciudad. París es la capital del arte. Todos los grandes maestros están en París. Y si quieres hacerte un renombre en el mundo del arte, tienes que ir a París. Y además París no es solo referente en el arte, sino también en los deportes, porque ese mismo año se celebran allí las Olimpiadas. Así que ahora mismo París es una de las ciudades más importantes de Europa. Las calles están llenas de movimiento. Si me veis con una voz rara, perdón, es que tengo mocos. La gente viene y va con prisa. Y es que hay que preparar la ciudad para las Olimpiadas. Tú ves las calles llenas de movimiento, de gente que viene y va con prisa de sus trabajos. Los hombres con abrigos largos y sombreros de bombín. Las mujeres con abrigos de pelo y esos recogidos cortos tan icónicos de la época. Es que París ahora mismo está en plena modernización. Por todos lados ves edificios nuevos o edificios en construcción. Además están mejorando la comunicación dentro de París con una nueva extensión del metro. Así que ahora mismo París es referencia y la vida artística está más intensa que nunca, con bares de jazz, nuevas exposiciones, nuevos movimientos, nuevos artistas, y es que se respira arte por las calles. Es 1 de octubre, el verano ya se ha acabado, las hojas empiezan a volverse amarillentas. Como parisino vas andando por la calle y mientras que se acaba de publicar el primer manifiesto surrealista de André Breton. Curioso, abres la primera página y lees esto: automatismo psíquico por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética y moral. No te preocupes si no te has enterado de nada. Te prometo que todo esto tendrá sentido al final. Pero para entender bien cómo surgió todo, primero tenemos que hablar de un joven André Breton. Y es que André creció en un pueblito chiquitito de Francia que se llama así. No puedo pronunciar este nombre. No lo voy ni a intentar, es que no puedo. Creció en una casita modesta y pequeñita de campo. Y siempre tuvo la suerte de que sus padres le incentivaron mucho este interés sobre la literatura y el arte. Pero además André tenía otro interés, que es psicología. Con estas ganas de aprender más sobre la mente humana, en 1913 ingresa en la Universidad de París con solo 18 años, realmente para estudiar psicología. Es que André estaba súper ilusionado para aprender todo sobre la mente humana, descubrir las nuevas teorías que estaban surgiendo, que en ese momento como el auge de todo eso. André no podía esperar a aprender muchísimo y convertirse en un gran psicólogo. Pero todo esto se vio truncado porque en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. Europa entra en una de las mayores guerras de la historia, una de las épocas más oscuras para la humanidad. Miles de hombres de diferentes países son llamados por su gobierno para luchar en esta guerra. André Breton, con solo 19 años, es llamado a primera línea de batalla, pero no como soldado,
sino como médico y psiquiatra. No me puedo ni imaginar lo que habrá tenido que ver esta persona con solo 19 años siendo médico en medio de una guerra como aquella. No me lo puedo ni imaginar. Tienes que pensar que esa guerra dejó a más de la mitad de la población europea inválida, desaparecida o muerta. Eso es muchísima gente. Ante este momento de caos y destrucción y este momento tan horrible, traen de urgencia a su enfermería a un chico llamado Jacques Vachon. Y él y Andrés se harían súper amigos. Sin embargo, Jacques volvió al frente de batalla unos meses más tarde cuando se recuperó, pero nunca dejó de enviarle cartas a André cuando él estaba en el frente. Jacques en esas cartas le explica a André cómo es el vivir estando en el frente de la batalla y lo mucho que él echaba de menos su casa. Pero lo bonito de esto es que no lo hace de una manera melancólica y triste, sino con un toquecito de humor, hablando como si la guerra no fuera de él, como si fuera un problemilla que simplemente tiene que pasar y ya está, como el que se deja las llaves en su casa, pues así. Y a André le encantaban estas cartas, le hacían reír, le encantaba su humor y era como una buena distracción para todo lo que él tenía que vivir por su lado. Y André pensaba que Jacques tenía un arte especial para la escritura, pero Jacques nunca se consideró ni escritor ni poeta. Este tipo de humor muchas veces es como una manera de sobrellevar estos momentos tan difíciles. Estar enfrente de una guerra debe de ser de las peores experiencias del mundo, pero de 10 de experiencia. Y es que debes de estar siempre en alerta y peleando y no te puedes hacer amigo de nadie porque puede ser que se muera al día siguiente. Jacques sobrevivió a la guerra. Y sobrevivir a la guerra no es fácil. Ya no solo por todas las vivencias que has tenido que vivir y que te van a perseguir por el resto de tu vida, sino también por algo que se llama la culpa del superviviente, que es como, ¿por qué he sobrevivido yo y no todas estas personas? Así que desgraciadamente, un año más tarde, en 1919, encuentran a Jacques en un hotel junto a un amigo muerto por sobredosis. Jacques le llegó a enviar 14 cartas mientras él estaba en el frente. Y Andrés siempre dirá que Jacques fue el verdadero creador del surrealismo, creando una narrativa completamente diferente a la que está viviendo para sobrellevar su realidad. Y André por su parte usaba la poesía de la misma manera, una forma de expresar todo ese dolor y horror de una manera artística bonita. Cuando finalmente acaba la guerra en 1914, todo el mundo quiere vivir la vida. Han estado a punto de morir, ahora quieren vivir la vida. Quieren beber, bailar, experimentar, hacer cosas que fueran divertidas, hacer arte que fuera divertido. Y André fue uno de ellos. Dejó la psicología, supongo que ya tuvo suficiente con el tema médico, y se centró en el arte. Y él tenía ganas de un cambio de la sociedad, de algo nuevo, de algo que rompiera todas las reglas. Así que se metió de lleno en el movimiento dadaísta. Es que es un movimiento que está lleno de caos y de absurdidades, pero que tienen un sentido de ser. Los dadaístas quieren alejarse completamente de las normas convencionales y quieren ser libres de expresarse como ellos quieran. Quieren romper las estructuras tradicionales del arte, como pueden ser la perspectiva, el uso del color, el realismo, el equilibrio, todas estas cosas que se consideraban necesarias para crear buen arte. Ellos querían cambiar una sociedad que sentían que estaba deshumanizada y materialista. Rechazaban completamente la burguesía, las instituciones tradicionales y las jerarquías artísticas, que si ahora están muy marcadas, en ese momento lo estaban aún más. Y en vez de querer crear obras que fueran bellas, o lo que se consideraba como bello, querían crear obras para provocar, para que la gente se enfadara. Gracias al dadaísmo nacieron muchísimas otras técnicas, como pueden ser los ready-mades, que son básicamente coger un objeto que no tiene nada que ver con el mundo del arte y ponerlo en un museo y ¡tachán! Tienes una obra de arte. Una obra así que os puede sonar muchísimo es The Fountain de Marcel Duchamp. Eso es un ready-made y creo que es el primer ready-made. También hicieron revivir a los collages, que bueno, ya existían, pero ellos como que los reinventaron. También influenciaron muchísimo en otros movimientos, como puede ser la poesía sonora. Si no sabes lo que es una poesía experimental, donde no buscan encontrarle un sentido a las palabras ni crear una
una narrativa, simplemente quieren experimentar con la musicalidad, la sonoridad y la textura del sonido en sí. Puedes encontrar muchos vídeos en internet, como por ejemplo este. Aviación, 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 Que yo me descojono, perdón, pero es que me descojono porque parece que le está dando un chungo, pero es que además el pavo detrás no para de descojonarse. Yo, que míralo, es que no se puede aguantar la risa. También el dadaísmo influenció muchísimo en la performance, que es un arte que a mí me encanta. Es una forma de arte donde se usa mucho el cuerpo del propio artista, las acciones y la presencia en ese sitio para crear un espectáculo, pero no lo confundas con actuar porque no tiene nada que ver. La performance es un acto completo que puede durar horas, días y semanas y son efímeras. Ese artista simplemente las hará una vez y ya está. Suelen ser una representación espontánea, una intervención en un espacio público o una serie de eventos planificados. Todo esto depende mucho del artista. Una que se hizo hace poco y que se hizo un poco viral en TikTok es de esta chica que quería promocionar su álbum. Para hacer esto se quedó encerrada en una caja de cristal todo en medio de Nueva York. La chica está sentada en un sofá, unos auriculares puestos, sin hacerle caso a las 300 personas que tiene alrededor mirándola mientras ella está encerrada en una caja de cristal. Es que si tú pasabas por ahí podías ver que habían unos auriculares fuera de la caja. Si te los ponías podías escuchar la misma música que ella estaba escuchando, pues obviamente su propio álbum, ¿no? Me encanta esta manera de promocionar cosas, por favor, hagan más. Gracias. En fin, el dadaísmo fue un movimiento random y caótico donde al parecer nada tiene sentido, pero todo se hace con un sentido. Todo es subjetivo a la interpretación personal y solo quiere romper con los cánones de ese momento. Incluso el nombre en sí, dadaísmo, lo escogieron completamente al azar del diccionario, hicieron así, dijeron este y le salió la palabra dada, que es un caballito de madera. O sea, no tiene nada que ver con el dadaísmo. Así de random es. Gracias a este movimiento que se atrevió a romper todas las reglas del momento, hoy en día podemos tener todo el arte que tenemos. Así que un aplauso al dadaísmo. Y André, como no, se empapó por completo de este movimiento. Le encantaba lo caótico y despreocupado que era. Él quería también cambiar las reglas y las estructuras en el arte. Bueno, del arte y del mundo en general. No estaba nada de acuerdo cómo era el gobierno ni cómo era la sociedad en sí. Pensaba que el cómo era la sociedad es lo que los había llevado a tener una guerra tan horrible y ha sido básicamente un fracaso para la humanidad. Entonces era el momento de hacer un cambio. Tenían que cambiar el mundo para que esto no volviera a pasar. Tenían que hacer todo lo contrario a lo que estaban haciendo. Y lo absurdo y liberal era la respuesta. Y con esa idea en mente empezó a hacer poemas usando el automatismo. El automatismo es una técnica que se usa para escribir poemas sin una idea predeterminada. O sea, los poemas no tienen ni estructura ni un tema en concreto. Simplemente son palabras al azar que no tienen relación entre ellas. Por ejemplo, esto es un fragmento de uno de sus poemas. Mi mujer con cabellera de incendio de bosque, con pensamiento de centellas de calor, con talle de reloj de arena. Mi mujer con talle de nutria entre los dientes del tigre. Mi mujer con nica de escarapela y ramillete de estrellas de última magnitud. Pues eso, que no tiene ningún sentido. Pero este movimiento, el dadaísmo, por muy innovador y muy caótico y muy divertido que fuera, era algo que no le llenaba. Era una buena distracción, pero no tenía ningún tipo de profundidad. Él quería crear algo que tuviera sentido, que cambiara el mundo. Así que estuvo mucho tiempo dándole vueltas a esta idea de crear algo que cambiara el pensamiento, con hacer un arte más personal y que con mensajes que te hicieran replantearte el mundo. Hasta que un día André tuvo un sueño. Soñó donde un hombre era partido por la mitad por una ventana. André se despertó. Esa mañana se acordó instantáneamente de unas teorías que había aprendido mientras estaba en la guerra. Las teorías de los sueños
de Sigmund Freud. Empezó a buscar entre todos sus libros y encontró la interpretación de los sueños. En este libro Freud explica que los sueños son como una ventana al inconsciente. Las emociones enterradas del subconsciente suben a la superficie consciente durante los sueños. Y recordar fragmentos de estos sueños te puede ayudar a destapar emociones o recuerdos escondidos. Y Freud usó sus propios sueños para demostrar esta teoría. A ver, estas teorías se tienen que coger un poco así con pinzas, porque este hombre estaba muy obsesionado con la sexualidad. Por ejemplo, él teorizaba que el típico sueño que hemos tenido todos, que es que se nos caen los dientes, pues según Freud esto puede significar que estás viviendo una sexualidad reprimida. O si sueñas que te arrancas un diente, es que tienes miedo de que se te caiga el pito o el clítoris. Si eres mujer. A ver, yo nunca he tenido miedo de que se me cayera el clítoris, la verdad. No sé, a mí no me cuadran mucho, pero a André le encajaban perfecto, así que... Entonces, todas las influencias que había recolectado durante todos estos años, las cartas de Jacques, el movimiento dadaísta, las teorías de Sigmund Freud, además de muchas otras obras de artistas y cosas, todo hace un mix, y de ahí nuestro señor André Breton escribe el primer manifiesto surrealista. ¿Y qué quería André con este movimiento? Bueno, él quería hablar de temas filosóficos, del significado detrás de los sueños, obviamente, y básicamente de la mente humana. O sea, quería mezclar la psicología con el arte. Él quería hacerte pensar a ti, que te cuestionaras a ti mismo y a todo el mundo que te rodea. Además quería que se liberara la mente inconsciente. Él creía que la mente que reprime el inconsciente es una mente inestable. Y una sociedad que tiene una mente inestable lleva desgracias como la guerra. Así que liberando todos estos deseos podías tener una mente estable y al final ser más feliz. Pero lo importante de las obras surrealistas, ya sean poemas, pinturas, que sean, no es la estética, sino el mensaje. No buscan ser bonitas o tener una técnica en concreto o ser así o asá, sino el mensaje que hay detrás de esas pinturas, de qué nos quieren hablar. Él tenía clarísimo cómo debía ser una obra surrealista. En este manifiesto lo detalla al milímetro. Los temas, técnicas y métodos que has de usar para crear una obra completamente surrealista. Él presenta el automatismo como la única técnica realmente surrealista, donde la razón no juega un papel importante a la hora de crear esa obra. Y también marca la pintura como la única forma que se puede realmente representar el subconsciente, porque tú con la pintura tienes la libertad de crear imágenes completamente a partir de la imaginación del artista, lo que para André era una obra completamente libre y sin restricciones. Y aquí empieza un poco la contrariedad de André, donde él quiere la libertad de expresión, libertad del inconsciente, todo muy liberal, hablar de todos los temas, pero también te marca las técnicas y las maneras en la que es la manera correcta de hacerlo, ¿sabes? Entonces es un poco así contradictorio. Pero bueno, él encontró muchos artistas que tenían la misma ideología que él. Todos querían un arte libre, pero significativo. En este primer manifiesto firmaron otros artistas como Luis Aragón, que era poeta, Paul Éluard, otro poeta, y Joan Miró, pintor y escultor. Artistas que desde el principio se proclamaron parte del movimiento surrealista. Y así es como nace la cruz surrealista. André, por supuesto, era el líder de este movimiento. Él era quien decidía qué era arte surrealista y qué no. Y también era el líder supremo del grupo que se creó a partir de este movimiento. Yo lo llamo la cruz surrealista. Esta cruz se volvió un poco como una secta. Este era un grupo cerrado donde André Breton, como líder, siempre tenía la verdad absoluta de todo. Era un grupo que se regía por ideologías muy estrictas, liberales, pero muy estrictas, donde todas eran dictadas por André. Él también decidía quién era digno de estar dentro de la cruz surrealista y quién no. Y él echaba así de rápido a la gente que no le interesaba que estuviera dentro del movimiento surrealista. André también quiso separar el grupo surrealista de los otros artistas, como si fueran una élite. Ya te digo, una secta. Es que era una secta.
Estos no debían juntarse con otros artistas que se inclinaran en otros movimientos. Los veían un poco como artistas inferiores. Esto obviamente creó malestar entre los artistas y a ellos los veían como unos estirados y unos elitistas que pasaban de juntarse con ellos. Y este movimiento tan sectario creado por André iría a peor según iban los años. Lo podemos ver perfectamente en el segundo manifiesto surrealista que se publicó en 1929, que en este André Breton declaró que el movimiento debía estar profundamente ligado al Partido Comunista y a la Revolución Marxista, o sea que de liberal poco. Esto claro generó tensiones dentro de el propio grupo surrealista, porque aunque el movimiento siempre había estado ligado a ideas revolucionarias, nunca había estado ligado directamente a un partido político. Y habían dos partes. Algunos artistas, sobre todo en Francia, veían al Partido Comunista como un aliado para luchar en contra del fascismo, del capitalismo. Claro, por otra parte, muchos otros consideraban que el Partido Comunista ponía mucho énfasis especialmente en la disciplina y el materialismo, acciones que iban totalmente en contra de los principios de libertad y creatividad que quería conseguir el surrealismo. Y a ver, este pensamiento tan de tenéis que seguir el partido político que yo os diga es autoritario. Básicamente estás obligando a todos los artistas de tu movimiento que tengan la misma forma de pensar y la misma ideología que tú. Y ya no solo en el mundo del arte, sino en la política también. Esa libertad de creación y libertad de pensamiento tú declarabas tener y que declarabas querer para tu movimiento te va por la ventana. Eres totalmente libre de hacer lo que tú quieras si haces exactamente lo que yo te diga. Pero es que lo más gracioso es que este mismo pensamiento que tenía André se volvió en su contra, porque luego fue exactamente ese partido que quería defender el que empezó a querer controlar el movimiento surrealista. Empezaron a hacer lo que André hacía a los otros artistas y André dijo: no. En 1935 André declaró que el movimiento surrealista se desentiende completamente de cualquier grupo político. Lo que pasó es que el Partido Comunista esperaba que todos los artistas estuvieran completamente comprometidos con su lucha. ¿Cómo tenían que estar comprometidos con su lucha? Haciendo arte que fuera completamente propaganda política y social. Y hubo muchos movimientos que sí se dedicaron a hacer este tipo de arte, pero es que los surrealistas no querían hacer eso. Ellos querían centrarse en la liberación del subconsciente y en la ruptura de las normas establecidas. Pero de un día para el otro el mundo da un giro y todo cambia. Nadie se esperaba lo que estaba por venir y si lo sabían nunca estarían realmente preparados para ello. Es una fría mañana del 1 de septiembre de 1939. La gente de Polonia se despierta con el sonido de las bombas cayendo. Bombas que les ha lanzado Alemania. Días después, el Reino Unido y Francia le declaran la guerra a Alemania. Al año siguiente, en 1940, Alemania invade Noruega y Dinamarca. Y ese mismo año, Alemania también invade Francia. En 1941, 2 años después de las primeras bombas, la guerra ya se había extendido por África, por el Pacífico y por Estados Unidos. Y así fue como explotó la Segunda Guerra Mundial. En esta guerra, toda Europa era un campo de batalla y la gente empezó a dejar sus casas, sus ciudades y sus países para poder sobrevivir. Y mucha gente de Europa tuvo que exiliarse a muchos países, pero sobre todo a Estados Unidos. Los artistas, sobre todo los vinculados al movimiento surrealista y al movimiento moderno, fueron los más perseguidos por la ocupación nazi. Así que de un año para el otro, intentando huir de la guerra, todos los artistas se juntaron en un punto, en Nueva York. Es que América era perfecta para esconderse de la guerra, porque al principio ellos estaban fuera del conflicto, pero cuando se unieron no iniciaron combates dentro de Estados Unidos, siempre eran fuera. Formaron muchas organizaciones de apoyo para los artistas y los pensadores que huían del régimen nazi. Museos como el MoMA o instituciones como la New School of Social Research ofrecieron becas y espacios para la creación de obras para estos artistas que venían de Europa. Y gracias a todo esto, la capital del arte pasó de París a Nueva York. Así que todos estos artistas europeos y americanos se juntaron en las mismas calles
neoyorquinas. Y esto al principio puede parecer una muy buena oportunidad. Era el momento en el que los americanos por fin aprenderían sobre los genios europeos, esos artistas que habían admirado toda su vida. Y para los europeos era su momento de aprender sobre nuevas culturas y nuevos paisajes para poder enriquecer su arte. Pero así no fue como lo vieron ellos exactamente. La constante guerra hizo que las diferencias políticas y culturales fueran muy notorias. Creara muchísimo resentimiento entre ellos. Y es que los artistas europeos no veían a los americanos como artistas de verdad, sino como simples comerciales. Ellos pensaban que los americanos no estaban comprometidos con la verdadera búsqueda profunda de lo que significaba hacer arte y que solo simplemente querían hacer cuadros para hacer dinero. Y los americanos, por su parte, creían que los europeos eran demasiado distantes. Sentían que siempre los miraban por encima del hombro. Además, los europeos llevaban unas vidas demasiado excéntricas para ellos. Además, surgió otro problema que crispó aún más a los americanos, y eso fue que los europeos empezaran a robarle su dinero. No literalmente. Otra cosa no. Pero el dinero a los estadounidenses no se lo toques. Ya te digo, no le robaban el dinero literalmente. Sino todo empezó porque los artistas europeos eran vistos como estrellas, como genios del arte. El arte en Europa llevaba muchísimo más tiempo que en América. Y por defecto era de muchísima más calidad, o al menos es así como se apreciaba. Solo en París habían miles de influencias, miles de años de historia, y los artistas ahí lo absorbían todo esto como esponjas. Mientras que en Estados Unidos no había una historia en realidad, porque la historia americana anterior la habían borrado y entonces no les quedaba nada. No tenían siglos y siglos de experiencia. Como que los americanos acababan de nacer mientras los europeos llevaban años y años haciendo arte. Y ahora que estos genios del arte están en Nueva York, las galerías quieren exponerlos a ellos y no a los artistas americanos. Esto hizo que los americanos le cogieron muchísimo asco a los europeos y creó mucho más distanciamiento entre ellos. Pero es que para los surrealistas no se salvaba nadie, ni europeos ni americanos, todos fuera. Nadie pasa de Starsky. Pues así, es que los surrealistas eran las divinas. El club del surrealismo en ese momento habían 20 miembros oficiales que eran aceptados por André. Los más conocidos son los anteriormente mencionados, o sea, Luis de Aragón, Paul Éluard, Joan Miró. Además se le añadieron otros artistas como Dalí, Magritte, Max Ernst, o como se pronuncie, Giorgio de Chirico. Sabemos que este distanciamiento con otros artistas era básicamente creado por André, que tenía pensamientos, digamos, muy autoritarios. Además, los propios miembros del surrealismo decían que André era muy estricto y muy difícil de llevar. O sea, era conocido por tener una mecha muy corta. Octavio Paz, un escritor muy importante del momento, conoció a Breton en París después de la guerra y después de todo. Se explica que el fundador del realismo tenía dos caras. Por un lado era una persona honesta y vitalista, mientras que por el otro era un intolerante y muy estricto. Y por nada se ganó el apodo del Papa del Surrealismo. Él dicta unas reglas súper estrictas que impone en esos artistas del grupo, y si alguno se salía de la línea, lo expulsaba. Todos estos artistas habían tenido algún problema con André. Algunas eran diferencias políticas, otros eran diferencias artísticas, o estos artistas querían usar técnicas que Breton sentía que traicionaban al movimiento surrealista y básicamente traicionaba a la esencia del movimiento. Y otras veces eran simplemente personales, pues que no les caía bien y los echaba. Pues eso, que André tenía una personalidad muy fuerte, muy radical. A menudo había muchos desacuerdos dentro del grupo surrealista de hacia dónde iba el movimiento. Breton tenía unas normas y unos estándares muy altos para su movimiento. Esto es otra cosa que es un poco hipócrita, porque es en plan, quiere romper las reglas poniendo más reglas. Doesn't make sense, man. Habían muchos miembros del surrealismo que
pues simplemente no seguían las normas. Algunos de los artistas que después fueron más conocidos, artistas surrealistas, no estaban aprobados por André. Vamos a hablar un poco de los artistas pintores, porque habían poetas, escritores, bla bla bla. Pero vamos a hablar de los pintores más conocidos del movimiento surrealista y un poco de su relación con André. Lo que tenéis que tener en cuenta sobre todo es qué hace una obra surrealista. Y es que la obra surrealista no tiene nada que ver el estilo que se usa o la forma en que el artista decide representar eso que quiere representar, sino más bien el mensaje que hay detrás. El mensaje era lo más importante. Y uno de los pintores surrealistas que entendió esto a la perfección fue René Magritte. Aunque él no se consideraba un artista como tal, sino que él se consideraba un pensador, un filósofo, que simplemente le gustaba representar sus ideas. Que eso es básicamente ser un artista. Pero bueno, este artista belga le dio un giro especial al movimiento. Le dio un peso más conceptual. Él jugaba con las imágenes y su significado a través de las palabras. Él empieza a pensar y a representar la relación que tienen las palabras con sus imágenes. Es decir, este pensamiento lo muestra sobre todo en esta obra que se llama Esto no es una pipa. Que esta obra originariamente se llamó La traición de las imágenes. En este cuadro nos enseña una pipa dibujada y abajo de esta pipa hay un texto que pone en francés Esto no es una pipa. Jugando con estas palabras y la representación de ellas. Porque ¿qué es una pipa? Este dibujo tú lo ves y dices, vale, es una pipa, pero no es una pipa. Es una representación de la misma. Y lo que quiere él es que desafiemos un poco la forma en la que nosotros percibimos las pinturas. Nos invita a cuestionar nuestra percepción del mundo. Es como una manera de dejarnos ver. Muchas veces las representaciones y las palabras no siempre nos muestran la realidad, sino que muchas veces nos muestran una imagen distorsionada por la mirada o la mano que la crea. Esto ahora coge muchísimo más sentido con redes sociales, donde todo está manipulado para que tú veas lo que la otra persona quiere que tú percibas. Las obras de Magritte en general son súper fáciles de reconocer, y esto es porque él usaba motivos muy recurrentes en sus obras. O sea, crea como un lenguaje general para sus obras, como por ejemplo las manzanas verdes, los hombres trajeados con un sombrero de bombín. También se dibuja a él mismo de mil y una maneras. Toda esta iconografía tiene un ¿por qué? Y si no te preocupes, que te la voy a explicar. La manzana verde, por ejemplo, se cree que es la representación de la naturaleza y lo sexual, aludiendo un poco a la tentación y a la pérdida de la inocencia de Adán y Eva. Por otra parte, los hombres vestidos con traje y sombrero de bombín, todos iguales, quiere mostrar la falta de personalidad que él siente que hay en la sociedad. Estas prendas de ropa eran como símbolos de la clase media en esa época, siendo esto como una crítica a la pérdida de la individualidad, cosa que una vez más podríamos extrapolar a la sociedad actual. A Magritte le encanta hablarnos de sus reflexiones filosóficas con sus pinturas, por ejemplo con su obra que yo creo que es la más conocida y es El beso. Esta obra vemos dos amantes dándose un beso, pero tienen la cabeza cubierta con una tela. Y él lo que quería es que nosotros reflexionáramos un poco sobre la intimidad con otra persona. Estas telas que cubren la cara de los dos protagonistas nos sugieren la idea de que en una relación las personas pueden perder parte de sí mismas, y además también al no poderse ver a la cara nos hace reflexionar sobre que nunca conocemos del todo a la otra persona. Que esa persona la conozcas de toda la vida, siempre habrán pensamientos o facetas que para ti serán desconocidas. Bueno, ¿y cómo era esa relación de Magritte con André? Pues la verdad es que su relación empezó bastante bien, y ya lo veréis que esto es algo muy recurrente. La gente suele empezar muy bien con André, pero se va torciendo la cosa según pasan los años. Magritte llega a París, se ve
muy atraído por el círculo de los surrealistas. Él era un gran seguidor de la teoría surrealista y de la liberación del pensamiento y del impulso. Los surrealistas lo reciben con los brazos abiertos, cosa que no suele pasar. Él queda fascinadísimo con el trabajo de Magritte, la manera en la que él modificaba la realidad, convirtiendo cosas cotidianas en extrañas, como cuando tienes un sueño con elementos de tu vida normal, pero todo es extraño y raro y todo está como cambiado y cosas están mezcladas con otras, pues así. Eso a André le flipaba. Pero con el tiempo y cada vez que pues pasaban más tiempo juntos, se dieron cuenta que no compartían las mismas ideas en todo. Breton buscaba más un arte para liberar el inconsciente sin racionalizar nada, mientras que Magritte era muy racional y muy meticuloso con sus obras. No quería un acceso directo al inconsciente y simplemente crear por crear, sino que él quería hacer una crítica visual a lo que entendemos como realidad. Él quería que tú te cuestionaras cosas cuando vieras sus obras. Magritte consideraba que la subjetividad pura de André debía ser un obstáculo para la comprensión del arte. A él le molestaba esta dualidad que tenía André hacia el arte de la liberación. Muchas veces era más estricto que liberador. Como he dicho antes, Magritte no fue el único artista que empezó súper bien con André. Con el tiempo se han ido distanciando más y más por diferencias ideológicas al final. Y esto ha pasado incluso con artistas que han estado desde el principio en el movimiento, como por ejemplo el pintor y escultor catalán Joan Miró. Fue uno de los primeros artistas surrealistas y fue uno de los que firmó el primer manifiesto surrealista. Pero aún así su relación con André fue complicada. Se unió al principio del movimiento e incluso hizo colaboraciones con André. Fue muy influenciado por las ideas de André y del movimiento en general. Pero otra vez su relación se fue haciendo más y más tensa según pasaban los años. Y es que Miró buscaba que sus pinturas tuvieran un enfoque un poco más personal y abierto, mientras que André era más dogmático. Poco a poco Miró se fue distanciando un poco más del movimiento precisamente por eso, que él quería explorar diferentes técnicas, diferentes enfoques artísticos, y André en ese sentido era más estricto. Él, para su surrealismo, se tenían que usar estas técnicas y estas maneras de hacer. Y aunque al final se respetaban mutuamente, no siempre coincidían en la visión de cómo crear arte. O sea, que se respetaban pero de lejos. Y a André personalmente le gustaban más las primeras obras de Miró que no las últimas. Las obras de Joan Miró empiezan con cierto grado de detalle y de realismo, para luego ser cada vez más sencillas hasta llegar a un punto de abstracto puro. Al final fueron estas obras precisamente las que lo hicieron famoso. Esas obras que siempre tienes que escuchar al típico cuñado que dice: pues hasta mi hijo podría haber pintado eso, o si es que pinta así es que no sabe pintar. Es que lo bueno es que sus obras no siempre han sido así. Antes de formar parte del movimiento eran más verosímiles a la realidad, como por ejemplo una obra muy conocida que es La Masía. En esta pintura él representa su casa de la infancia en Montroig, California por la cara, Cataluña. Y aquí en esta pintura todo está en un mismo plano. O sea, no es completamente realista, pero tú de un vistazo puedes entender qué es cada cosa. Pero después de entrar en el movimiento surrealista, sus obras se van volviendo más y más abstractas, hasta llegar a una de sus obras más conocidas, creo yo, que es La Constelación. En realidad son un grupo de 23 pinturas, donde en estas representa su fascinación por el cosmos y la naturaleza. Estas pinturas se basan de formas geométricas y básicas, líneas así dinámicas, una paleta muy básica, o sea, solo es azul, rojo y amarillo. Más básico no puede ser. Lo bueno de estas pinturas es que el espacio es clave, ya que habla de la idea de que el espacio está en constante expansión y transformación. Uno de los más conocidos dentro de este grupo de las constelaciones se llama Xifrats i constel·lacions en l'amor d'una dona. Y en esta obra representa un cielo estrellado con una mujer en todo el medio de la obra. Es que Miró siempre representa a la mujer como un ser creador y protector. Y en estas obras siempre quiere hablar de las conexiones entre personas
y de la conexión que tenemos nosotros con el cosmos. Y como podéis ir viendo, las pinturas se van haciendo cada vez más y más abstractas. Y es que Miró es otro pintor que creó su propio lenguaje para pintar sus pinturas, a partir de líneas, puntos, símbolos y colores. Todo esto él nos quiere mandar un mensaje, solo hay que saber descifrarlo, es como una nueva escritura. Y es que sus obras siempre se comparan mucho con las pinturas que podría haber hecho un niño. ¿Sabes? El típico cuñado que siempre tiene que hacer estos comentarios. Es que para Miró el arte era un juego en el que uno tenía que poder experimentar sin miedo a equivocarse. Lo que quería con esta actitud era precisamente acercarse más a la infancia, a esa imaginación sin restricciones y a la pura alegría de crear por crear. Así que para él, que su arte fuera comparado con el de un niño es el mayor halago. Pero como ya he dicho, en el arte surrealista no todos decidían hacer sus obras de la misma manera. Como hay artistas que son súper abstractos, también hay artistas que son súper realistas. Así que vamos a hablar un poquito de el surrealista más conocido y más famoso. Como ya he dicho, Salvador Dalí es el surrealista más conocido de todos. Y es que en su momento fue una estrella. Era súper conocido por su personalidad y estilo de vida tan extravagantes. Su bigotillo y sus declaraciones tan provocativas lo convirtieron en un icono de la época. Pero Dalí no solo hacía pinturas. No. También era escultor, era fotógrafo, era diseñador y era cinematógrafo. O sea que el señor hacía de todo. Dalí nació en Figueras, Cataluña, pero como muchos otros artistas tuvo que exiliarse a Nueva York por la Guerra Civil Española. Pero un poquito antes de eso, en París, Salvador Dalí y André Breton empezaron lo que parecía una muy bonita amistad. Se unió en el movimiento en 1920. O sea, hacía poquísimo que se había creado el movimiento. Y es que André reconoció enseguida su talento. Además, Dalí admiraba a André, todo lo que quería construir con ese movimiento. Así que todo parecía que empezaba súper bien. Incluso trabajaron juntos, junto con otros artistas, en un proyecto llamado El Ladrón de las Palabras. Un proyecto donde reunía diferentes obras de diferentes formatos, como pinturas, poemas, collages e ilustraciones. O sea, que ya os digo que la relación parecía que empezaba súper bien. O sea, eran besties. Pero a medida que la fama de Dalí empezó a crecer, la relación se volvió más y más complicada. Es que Dalí, al igual que Miró, como es normal, quería explorar otras técnicas y conceptos en el arte. Cualquier artista quiere hacer. Es que estar toda la vida encerrado en hacer esto es muy aburrido. A André Breton esto no le gustaba ni un pelo. Seguía defendiendo que el surrealismo tenía que ser así y así tenía que ser. Pero bueno, igualmente iban teniendo una relación más o menos cordial hasta el fatídico día de 1936. Y es que André preparó la exposición internacional del surrealismo en París. Esto debía de ser el evento del año. Y claro, Dalí en ese momento era una mega estrella, ya no solo del surrealismo, sino del arte en general. Él estaba en su momento más alto y claro, André Breton, aunque no le caiga muy bien, no es tonto y sabe que tener a Dalí en su exposición va a atraer a muchas más personas. Así que lo invita a participar. Llega el día, todo súper bien, la gente está encantadísima con las obras, todos estaban bebiendo, hablando, súper bien. Pero de repente, André ve que en una zona de la exposición se está como juntando mucha gente. Están todos como cuchicheando y mirando a una pintura en concreto. Y André dice, vamos a ver qué está pasando. Él se excusa con la gente que estaba hablando, se acerca a la zona donde había tanta gente reunida. Se acerca a la gente, empieza como a pasar así entre todo el mundo. Ve por primera vez la obra más conocida de Dalí y una de las más conocidas en el mundo, incluso actualmente. Esta obra es importantísima para la historia del arte, la persistencia de la memoria. Y él lo que ve en esa pintura es esto, un paisaje desolado con una figura un poco extraña en el suelo. Que por cierto, esta figura así tan rara es un autorretrato de Dalí. Ve también a los icónicos relojes derretidos, las hormigas que están pues por encima de otro reloj, ¿no? Mi vecino.
Dalí en esta pintura explora el concepto de que el tiempo es relativo, inspirado en las teorías de Einstein. Siendo los relojes la representación física del tiempo, al derretirlos, él lo que quiere decirnos es como que el tiempo se puede moldear y modificar. Puede estirar, contraer, todo lo que dice en la teoría. Y todos los relojes que vemos en la pintura están derretidos, menos uno, que es el que está en la esquina inferior izquierda, que está al revés y tiene como un montón de hormigas por encima. Bueno, esto es porque las hormigas son la representación de la muerte. Y exactamente, sí, es lo que estás pensando. Este reloj es la hora de la muerte, la hora en la que tú te vas a morir, ¿no? Claro, es un reloj que no puedes ver, por eso está boca abajo, y además es el único reloj que no se modifica. Es decir, es el único que no puedes moldear o cambiar, sino que a todos nos va a llegar y eso no hay nadie que lo cambie. Pues todos estaban maravillados con este cuadro, menos una persona, André Breton. Es que no le gustaba nada ese cuadro. André furioso de que este señor, que ya no le está cayendo muy bien, que es más famoso que él por ser surrealista cuando él es el creador del surrealismo, lo ha invitado a esta exposición que es la más grande para su movimiento y le trae este cuadro, esta mierda, para hacerlo quedar mal. Pues se gira Dalí y le empieza a decir si es un buscafama, que si está más interesado en la fama que la esencia del surrealismo y del arte y que es un vendido al capitalismo. Ese arranque de furia lo llama traidor y lo expulsa del grupo surrealista. A ver, André, un poco exagerado esa reacción, un poco drama queen nuestro amigo. No te pienses que Dalí se quedó en una esquina a temblar y ay. No. Dalí, siendo como es Dalí, que coge las oportunidades al vuelo, empezó a provocarlo. Empezó a contestarle que eso era una exploración personal y que buscar éxito no es traicionar a nadie. Sinceramente, yo creo que aquí Dalí pues tiene toda la razón del mundo. Después de esto, Dalí es expulsado del movimiento surrealista. Es que André me da la sensación de que es como la típica mean girl que tiene su grupo y cuando una no le hace caso es como ay, pues yo no te invito a mi cumpleaños. Pues es que para mí André Breton tiene este aura. Bueno, Dalí, pues siendo como es Dalí, que le encanta cabrear a la gente, pues a la mínima que veía que podía echarle mierda, pues le echaba mierda y lo criticaba, intentaba como provocarlo más y más, ¿no? La verdad es que lo echaran del movimiento surrealista quizá fue lo mejor que le podía haber pasado a Dalí, porque a partir de ahí su arte floreció más y más. Y al final todos sabemos que Dalí es un icono del arte y de la cultura popular en general. Entonces, tan mal no lo haría. Y lo más gracioso de todo es que aunque André, el creador del surrealismo, lo echara del grupo surrealista, Salvador Dalí es el artista por excelencia surrealista. En plan, si tú piensas en un artista surrealista, vas a pensar en Dalí. ¿Sabes? Que esto debe de estar como... André debe estar retorciéndose en su tumba en plan... Bueno, vamos ahora con una de las pocas artistas que no se peleó con André Breton. Y bueno, no se peleó ni se llevaban mal básicamente porque tampoco no se conocieron en persona. Es decir, ella estaba en México y nunca se conocieron. Sabían quién era el otro, pero no se conocieron como tal, entonces tampoco no te puedes pelear. Y esta es Remedios Varo. Remedios es una artista española nacida en la provincia de Girona. Como muchos otros artistas, tuvo que exiliarse para huir del régimen franquista de la Guerra Civil Española. Pues en este exilio pasó por París y luego se fue a México. Juro que todos estos artistas que yo he mencionado sean españoles, y no solo españoles, sino que son catalanes, con excepción de Magritte, que es belga. Ha sido completamente sin querer. Prometo que no quiero influenciaros para que penséis que los artistas españoles y catalanes son la puta hostia, pero es que en esta época lo estaban petando mucho, para que lo tengáis en mente, ¿vale? Continuemos. Remedios estuvo en París la década de los 30 y allí es donde fue que se rodeó de todos los surrealistas y de muchos artistas. Y aunque ella ya había estudiado arte en España, fue en París con 23 años. Pues que fue en París con 23 años que empezó a desarrollarse de verdad como artista. Más tarde, en 1941, se muda a México, donde por fin encontró y se asentó en un ambiente donde
donde ella sentía que podía florecer como artista. Ella podía expresarse con libertad, o con toda la libertad que te dejen siendo mujer en esa época. Y es que me encantan las obras de Remedios porque están llenas de elementos místicos y cósmicos. Mezclan la alquimia con la astrología, la espiritualidad, con la fantasía. Es que me encantan y me dan miedito a partes iguales. Ahora lo veremos. Y es que sus cuadros parecen sacados del típico libro de esos medievales que hacían dibujos esos raros. Pues como con ese tipo, pero mejorado. Sus cuadros suelen representar figuras femeninas en habitaciones pequeñas o en paisajes bastante surrealistas. Una de sus obras más conocidas es La creación de las aves. En esta obra se representa a ella misma como una mujer lechuza. Está en una sala donde hay dos ventanas. En la ventana del lado izquierdo entra una materia que se mete dentro de estas máquinas y de ahí esa materia se convierte en colores. Colores que luego esta mujer lechuza usa para pintar los pájaros. A estos pájaros les da vida atrapando la luz de la luna con un prisma y como enfocando esa luz a los pájaros. Y gracias como al objeto colgante que lleva en el cuello, les entrega a esos pájaros una marca, como un pedacito de ella. Y la idea es que con su inspiración y estos materiales que le da la naturaleza, puede crear un ser vivo que sale volando por la ventana. Esos pájaros que salen por la ventana son sus obras, lo que ella crea, cómo las crea casi de forma alquimista, pero también mística y espiritual, dándole a estos pájaros, que son sus obras, una parte de ella para luego soltarlas al mundo para que ellas puedan encontrar su público y ser interpretadas o usadas como la persona más lo necesite. Otra obra que me gusta, y esta es la que os digo que me da bastante miedito, es la obra llamada Ruptura. Aquí se nos muestra una obra súper bien equilibrada, con un edificio al fondo que tiene una puerta que se abre dejando volar un puñado de papeles, ¿no? Este edificio además está lleno de ventanas y en esas ventanas se asoman unas caras, que estas caras son la misma cara de la persona que está bajando las escaleras. O sea, qué putísimo miedo. Esta misteriosa figura está bajando por el lado izquierdo de las escaleras, pero su sombra se proyecta hacia la derecha, lo que le da este equilibrio y esta armonía. Aunque esta escena es bastante simple, podrías decir, tiene muchísima simbología, podría sacarle 1000 explicaciones, pero lo que muchos creen es que el artista se está representando a ella misma abandonando su pasado. Está representado por todas estas caras que se asoman por la ventana, todas esas partes de ella misma que las está dejando atrás para convertirse en una mujer nueva. Dicen que es el momento en el que decidió dejar atrás su aprendizaje canónico, básicamente el que le enseñaron en la escuela de Bellas Artes, y buscar su propio estilo independiente como artista, buscar su propia voz. Además, los colores en esta pintura son súper importantes. Con este cielo anaranjado nos da la sensación de que va a atardecer, ¿no? Que es el final de un día, el final de un capítulo de su vida. A mí, aparte de que me da mal rollo por las caras de la ventana, también me da muy mal rollo por ese bosque que hay detrás del edificio. O sea, what the fuck, no podía haber un bosque más siniestro que ese. No sé, como que la imagen en general me da muy mal rollito. En fin, en definitiva, el movimiento surrealista fue uno de los más importantes del siglo pasado y yo diría también de este siglo. Y es que es uno de los primeros en los que se adentra de verdad en la mente humana, dándole a los artistas la libertad de poder crear su propio universo con su lenguaje, sus propios personajes, sus escenarios, sus historias. Es que fue básicamente uno de los primeros movimientos en los que no está hablando de un evento histórico o de religión o es un retrato o simplemente es una pintura representando una escena o lo que sea, sino que es literalmente pura imaginación desde el concepto hasta la ejecución. Es el primer movimiento en el que habla de el artista personalmente, y hablando del artista por extensión estás hablando de ti mismo, porque eres tú el que está interpretando estas obras. Nos quiere hacer pensar y cuestionar nuestra realidad. Y lo malo de este movimiento es que aunque André Breton empezó con una idea
muy bonita y por eso mucha gente se le unió, al final acabó haciendo lo que él demonizaba. Se convirtió en lo que él quería destruir. Se escudaba en la búsqueda de la libertad, pero siempre bajo sus estándares. Y no daba pie tampoco al debate. Era o con él o contra él. Él era quien decidía que era bueno o malo. Si se te ocurría cuestionarlo lo más mínimo, se te crucificaba. Bueno, a pesar de todo esto, él consiguió exactamente lo que quería con este movimiento, que es desafiar y cambiar las leyes establecidas, mientras que exploraba el inconsciente, los sueños y la mente irracional. Y así lo hizo. Cuestionó las bases de la razón y rompió con todo lo tradicional. Este movimiento es tan importante e incluso nos sigue influenciando a día de hoy. Y ya no solo con el arte como tal, el arte clásico como lo conocemos, sino también con la cultura popular. Podemos encontrar su influencia en millones de cosas, en por ejemplo películas como Inception, donde exploran la idea de un sueño dentro de otro sueño, cómo manipula la realidad, esos paisajes urbanos que se distorsionan y colisionan unos con otros. También con la película The Fall, con paisajes fantásticos que parecen salidos de sueños, y la historia además mezcla lo real con lo imaginario, intentando representar como el inconsciente y los mundos internos, como que crea un mundo aparte, ¿no? Es que podríamos hablar de muchas películas súper conocidas como Black Swan, Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de Oz, Fountain, El Puente a Terabitia, o las de Marvel con los poderes de Doctor Strange. Es muy surrealista. Pero es que no solo en las películas, también nos podríamos ir a los videojuegos. Podemos ver perfectamente en Silent Hill 2, y es que este juego es completamente surrealista. Crean un mundo que se asemeja a la realidad, pero con elementos de fantasía, podrías decir, y tienes como detalles que no acaban de encajar y son como raros y de golpe cambian las cosas y no sabes exactamente dónde estás, como literalmente un sueño. Bueno, es que el juego está basado como en el inconsciente del protagonista, ¿no? Y en sus deseos y sus miedos y sus cosas. También podríamos mencionar a Little Nightmares, el título lo dice, pero es que este videojuego está sacado de una puta pesadilla. Los escenarios, los personajes y la historia es completamente surrealista, pero surrealista en el sentido artístico. Pero es que así podríamos mencionar muchísimos videojuegos como Inside, Psychonauts, Limbo, Gris, Finch y yo qué sé, es que muchísimos más. Otro sector donde encontraremos miles de influencias son los cantantes en sus videoclips. Es que Katy Perry con California Girls, donde crea un mundo completamente para como escapar de la realidad. Lady Gaga con todos sus videoclips desde el principio, y es que hay en un videoclip en concreto que es Married Night, donde ella hace un speech que nos está diciendo que el videoclip está basado en su vida real, pero ella lo ha modificado para que sea más bonito. En su videoclip 911 lo mismo. Es que está en todas partes. Billie Eilish, Bring Me to Life de Evanescence, Melanie Martínez, Doja Cat, muchísimos más que me dejaré. Podría mencionar series animadas como Gumball, Hora de Aventuras, Gravity Falls, otra serie que era como Más allá del jardín o algo así, esta serie de moda, todos estos. Podría pasarme aquí horas y horas y horas dando cosas que han usado como referencia el movimiento surrealista, dándose cuenta o no, pero esa influencia está ahí. El mundo del arte, aunque parezca un mundo aparte del nuestro, es súper importante y muchas veces no nos damos cuenta de la influencia real que tiene este mundo en el nuestro y en muchos ámbitos de nuestra vida. Y es que el arte al final es un reflejo de nuestra sociedad. Si no te está gustando el arte actual, será por algo. Si sientes que el arte actual está vacío o sin sentido, piensa que siempre, siempre, siempre el arte es un reflejo de su sociedad. Bueno, me encantaría saber qué piensas tú de todo esto, qué piensas del movimiento surrealista y de cómo nos ha influenciado tantísimo en todo, incluso ahora después de tantos años. Es que hace 100 años que empezó el movimiento surrealista. Bueno, así que me callo ya y te leo en comentarios. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!